La que pena que me atrasé, pero no sé qué tenía mi compu. Pero ya, gracias, está ahí. Muy buenos días, colegas. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Academia Ambiental del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Vamos a dar unos segundos en lo que el resto de participantes terminan de ingresar a la sesión para que podamos iniciar con el webinar del día de hoy. Muy buen día, compañeros y colegas. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva jornada de capacitación virtual a través de los webinars que están organizados en conjunto con los socios y aliados estratégicos del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia a través de esta plataforma de la Academia Ambiental que hemos lanzado para este año. El día de hoy nos va a estar acompañando la ingeniera Michelle Polasek, quien es parte del equipo del Departamento Estratégico de Gestión Ambiental de Cementos Progreso, compartiendo un poco sobre su experiencia, sobre la importancia de las mediciones atmosféricas, material particulado y presión sonora. Como siempre, les recordamos, por favor, a todos que tengan sus micrófonos apagados. Cualquier duda o consulta nos lo pueden hacer llegar a través de la ventana del chat y al final de la sesión pues estaremos en esa sesión de preguntas y respuestas para poder resolver todas las dudas que surjan a lo largo de la presentación de la ingeniera Polasek. Entonces, antes de iniciar, vamos a correr un pequeño video, como siempre, para dar algunos segundos en lo que el resto de participantes nos pueden acompañar. Entonces, bienvenidos a todos y con esto pues arrancamos la jornada del día de hoy. Desempeño ambiental. Para las empresas, actualmente ser amigable con el ambiente es una variable de mercado. El uso eficiente de los recursos naturales es sinónimo de competitividad. Con un alto desempeño ambiental, se reducen costos de operación así como riesgos legales y ambientales. Nuestra fundación está desarrollando herramientas web para contribuir con la mejora del desempeño ambiental de las empresas. Nuestra primera herramienta. Con el DDA puedes realizar autodiagnósticos de desempeño ambiental en línea, sin costo. Identifica puntos de mejora, oportunidades y riesgos. Mide tu desempeño. Genera reportes automáticos resaltando tus puntos positivos y los críticos. Puedes comparar tus resultados en el tiempo para conocer tu avance y tus retos. Regístrate y realiza autodiagnósticos sin costo en desempeñoambiental.net. Al entrar al sitio, regístrate dando clic en esta imagen. Recuerda, con un alto desempeño ambiental, evitas multas y problemas legales. Reduces costos, eres más eficiente y productivo. Te puedes diferenciar y desarrollas una imagen empresarial positiva. Ser amigable con el ambiente es ser competitivo. Fundación Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Incluye al ambiente. Sé eficiente. Ok,
Pues bueno, nuevamente bienvenidos a todos a este webinar sobre la importancia de las mediciones atmosféricas y material particulado y presión sonora, a cargo de la ingeniera Michelle Polasek, parte del equipo de gestión ambiental de Cementos Progreso, de Grupo Progreso. Entonces, bienvenida Michelle, esperamos que pues, su participación pueda darles todas las herramientas a los participantes el día de hoy para que ellos puedan conocer un poquito más a través de la experiencia que usted ha tenido a lo largo de estos años de trabajo con Cementos Progreso. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento y bienvenida a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Realmente, primero que nada, agradecerles el espacio al Centro de Producción Más Limpia. Nuevamente poder estar participando en estos webinars. La idea al final es poder estar compartiendo experiencias, enriqueciéndolos con temas y pues comentarles un poquito qué hacemos nosotros como empresa Cementos Progreso. Espero que sea un tema de mucho aprendizaje y vamos a comenzar. Ustedes solo me confirman cuando puedan visualizar pantalla. Ahí ya la tenemos, Michelle, gracias. Excelente. Bueno, entonces, el día de hoy les vamos a estar comentando un poquito de la importancia de las mediciones atmosféricas, principalmente de material particulado y presión sonora. En esta ocasión, pues nosotros como Departamento de Gestión Ambiental nos encargamos mucho de velar la gestión, el rendimiento, el cumplimiento legal y pues como lo dice la palabra ambiental, ¿verdad? La gestión ambiental, entonces esta presentación va a estar enfocada en lo que va a ser mediciones ambientales y no específicamente en lo que es las mediciones que se pueden dar en ocasiones de la salud y seguridad ocupacional. Este pues, es otro tema específico y me imagino que esto pues ya lo pueden brindar personas que están encargadas de OHS. ¿Qué vamos a comentar? Menciono nuevamente, ¿verdad? Sobre el material particulado, presión sonora, algunos criterios importantes que se deben de tomar en consideración para los monitoreos exitosos, guías vigentes de comparación, bajo qué nos regimos o bajo qué nos comparamos, y las experiencias que tenemos nosotros en progreso. Para iniciar, pues tenemos que entender qué son o qué es el material particulado. O qué es lo que medimos, ¿verdad? Entonces, todo el material particulado, por sus siglas en inglés se considera PM, son todas aquellas partículas que se encuentran en el aire, como puede ser el polvo, la suciedad, el humo, que son, pues estas sí se pueden observar, pero existen partículas que son mucho menores o mucho más pequeñas, que es difícil poderse detectar al ojo humano y se necesita, pues, al final un microscopio para poderlo visualizar. Para que tengamos idea, nosotros pues medimos el material particulado con diámetros de 2.5 y de 10, como lo vemos acá. Si vemos el cabello humano, este puede llegar a medir entre 50 y 70 micras de diámetro, mientras que el PM10 son menores a 10 micras y el PM2.5 es menor a 2.5 micras de diámetro. Las partículas finas de arena, también para que lo podamos tener en comparación, miden alrededor de 90 micras de diámetro. ¿Qué es una micra? Pues es 0.001 milímetro, para tener una referencia. Entonces, al final, pues es muy importante también la medición del material particulado, ya que es algo que vemos en la atmósfera y depende de las situaciones y los factores en que nos encontremos. Nosotros pues utilizamos equipos, existen equipos especiales para el monitoreo de material particulado. En nuestro caso, nosotros utilizamos este denominado DOSTRAC, ¿verdad? El funcionamiento del mismo, pues es absorber las partículas del aire y existen distintos métodos, ¿verdad? Puede ser por un método volumétrico o gravimétrico o inclusive por medio de láser. En este caso, el equipo que nosotros utilizamos pues es gravimétrico y lo que va pasando o ingresando al equipo, pues va monitoreando tanto el PM10, PM2.5, inclusive pues hay otros parámetros que también se incluyen, pero en este caso nos vamos a enfocar en estos dos. Seguido con lo que es la presión sonora, es muy importante es el ruido o el sonido que tenemos nosotros en el ambiente y esto se mide por decibelios.
Si vemos esta gráfica que tenemos acá, pues tenemos distintos rangos desde lo más bajo a lo más alto, siendo lo verde un rango sin riesgo, el amarillo un límite de nocividad, el rojo siendo peligro o sonidos nocivos, y pues como el rojo corinto más oscuro, ¿verdad? Es sonidos excepcionales con daños irreversibles. Si nosotros vemos algunos comparativos, ¿verdad? El hecho que nosotros estemos hablando, y dependiendo si son gritos, ¿verdad? Pueden variar entre 30 a 80 decibeles. Estando en una clase puede ser de 40 a 80 decibeles. La circulación de automóviles, esto también puede variar, depende de la densidad del tráfico. También se está utilizando mucho el tema de las bocinas. Pues varios factores tienen rangos distintos. Cuando utilizamos todos estos aparatos de música y nos ponemos los audífonos, estos van de 70 a 100 decibeles, ya estamos incurriendo en riesgos y es por ende también la importancia del tiempo de exposición. Mientras más tiempo estemos expuestos, pues también esto mayor va a ser el riesgo. Ya si a nosotros nos gusta salir a alguna discoteca, bar, ya la música es mucho más alta. Las sirenas, no digamos, ¿verdad? Alarmas ya están de 80 a 100 decibeles, igual pues los aviones, su sonido es mucho más fuerte. Entonces también va a depender del tiempo de exposición. ¿Cómo medimos nosotros el tema de presión sonora? Pues utilizamos estos equipos denominados sonómetros. En nuestro caso utilizamos dos marcas, que es el Soundprobe 3M Quest y el Svantec 977. Estos equipos pues pueden utilizarse también de forma puntual, teniéndolo en la mano por 5 minutos, uno va diciendo el tiempo que quiere exponerlo y hacer la medición, e inclusive pues ya contar con kits exteriores para dejarlo monitoreando por varios tiempos. Tal vez aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Todas las mediciones que nosotros tomamos en cuenta los realizamos por 24 horas. Esto pues nos guiamos con distintas normativas o guías, ¿verdad? Valga la redundancia, en lo cual nos indican el tiempo de monitoreo para que sean validados como monitoreos ambientales, que vamos a hablar más adelante de ello. Adicional, pues, ¿cuáles son los parámetros que contemplamos para los monitoreos de sonido? Pues primero tenemos el LEQ, que significa el nivel de presión sonora promedio del tiempo monitoreado. Tenemos el L máximo, que es la mayor intensidad registrada en las mediciones. El L mínimo, ¿verdad? Que es la intensidad, la menor intensidad registrada en las mediciones. El L90, este es el nivel percentil 90, que es todo lo que sobrepasa el 90% del tiempo de la medición es lo que va monitoreando. Y este pues determina lo que es el ruido de fondo. Podemos tomar en cuenta si pasa un camión, algún transporte, e inclusive si pasa un avión o hay un sonido muy fuerte, puntual en el fondo, pues esto lo toma en cuenta. Y el LAE, que es el nivel de exposición sonora, se domina la aglomeración del nivel de energía representada en un segundo de tiempo. Tal vez en otras palabras, poder comparar el LEQ y el LA, que es casi similar. La diferencia es de que el LEQ no elimina el sonido trascendental. Como mencioné, ¿verdad? Si tenemos algún camión puntual al lado del equipo de monitoreo, el LEQ sí lo registra, mientras que el LA no lo registra. Eso es solo pues a nivel general y tomar en cuenta algunos parámetros que se toman en los informes de monitoreo. Ahora bien, ¿cuáles son estos criterios o qué criterios importantes deberíamos de tomar para que el monitoreo sea exitoso? Aquí pues sacamos algunos puntos que consideramos que hay que tomar en consideración. Entre ellos está la calibración, la ubicación, la altura en donde se colocan, digamos, los equipos de monitoreo, la distancia y la meteorología. Cuando nosotros tomamos en cuenta la calibración, esto es fundamental. Todos los equipos de monitoreo que se van a utilizar para hacer cualquier medición deben estar calibrados. ¿Por qué? Porque al final esto nos va a regir o nos va a indicar que realmente la medición que se está realizando es óptima. Son datos confiables, podrían llamar. Es por esto que sí nos indican, ¿verdad?, que hay que contar con equipos calibrados. Hablamos tanto de material particulado como presión sonora, y existen entidades, o bueno, no entidades, bueno, sí, existen entidades que realizan este tipo de calibración que se rigen bajo distintas normativas o guías que son avaladas a nivel internacional. La vigencia de la calibración, pues también nos indican cuánto puede ser.
acá les enseño yo pues una línea de tiempo de cuándo debería hacerse la calibración. Se sabe que el primer año de hacer las mediciones con un equipo calibrado va a ser una calibración óptima o confiable, o sea, datos confiables. A partir del primer año, en lo que abarca el segundo año, se considera una medición aceptable. Ya pues quiera que no a partir del tiempo, ¿verdad? Después del segundo año estar haciendo monitoreos constantes. Si hablamos de equipos como de material particulado, pues estos equipos se van ensuciando, entonces hay que hacer cierta calibración, cierto mantenimiento para que sigan siendo datos confiables. En el caso del sonido, igual, los sonómetros, hay que hacerle calibración a los micrófonos porque con el tiempo, tanta exposición a distintos rangos de decibeles, pues también se van descalibrando y a las mediciones o pueden ser mayores o pueden ser menores, pero se considera que todavía es aceptable. No recomienda que pasen de los 2 años. A partir de los 2 años, es decir, iniciando el tercer año, los datos no son confiables. Entonces, al momento de que uno esté utilizando equipos de medición a partir de 3 años, ya no deberíamos de confiar en estos datos porque no sabemos si realmente la medición o es aceptable o no. Y esto va a depender también de los parámetros que vamos a hablar más adelante. Adicional, pues ya al momento de hacer una medición, ya estando en campo, nos toca colocar los equipos, también es importante hacer una calibración in situ. Esto es para ambos equipos, dependiendo de los equipos que utilicemos, es la forma en que se debería hacer, principalmente para el material particulado. En esta ocasión, utilizando los equipos de monitoreo de DOSTRAC, la calibración in situ debe hacerse previo a la medición. Esto es así de sencillo, en lo que se coloca el equipo, tiene la función para colocar la calibración y se deja haciendo dicha calibración por 1 minuto para antes de hacer la medición y así ya sabemos que se hace una cierta limpieza al equipo para monitorear lo que es el material particulado. En el caso de los equipos de presión sonora o los sonómetros, ¿verdad? Acá se debe hacer una calibración tanto antes como después de la medición. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es calibrando a ciertos decibeles el monitoreo que se va a realizar. Hasta cierto punto balanceamos el micrófono y determinamos que el mismo va a estar a una medición óptima. Si no hacemos esta medición, puede ser que al final los registros o la medición pues no se haga, no se lleve a cabo, se quede estática. Y hemos tenido así situaciones así de que se nos ha olvidado hacer cierta calibración antes del monitoreo y al momento de revisar los datos no hay registro de datos. Sí monitoreó, pero los datos son constantes, no hay variación, entonces sí se ve afectado por lo mismo. Y hacer la medición después de la medición, hacer la calibración después de la medición, perdón, esto pues también ayuda a que el micrófono no se desbalancee y sea con cierta calibración que puedas apoyar en las siguientes mediciones. Como siguiente punto, pues tenemos la ubicación. Eso también es un criterio súper importante, ya que los equipos de monitoreo tenemos que determinar dónde los vamos a estar colocando, qué es lo que queremos estar midiendo. La medición nosotras pues lo tomamos en cuenta o lo definimos con las escalas espaciales, es decir, tomar en consideración todas las dimensiones y los factores físicos de donde se va a colocar o lo que se quiere medir para determinar dónde vamos a estarlo ubicando. Esto lo dividimos en 6 escalas, o pues a nivel mundial existe en 6 escalas. La primera escala se considera la microescala. Esto es de 0 a 100 metros. Como por ejemplo, esto considera todas estas áreas relativamente pequeñas, pueden ser calles o lugares muy transitadas, en donde existan construcciones que estén en curso. Entonces, si nosotros queremos determinar el material particulado o la presión sonora, pues colocamos los equipos de 0 a 100 metros para que realmente podamos determinar cuál es el resultado de la medición como tal. Aquí pues puse un ejemplo, lo de la zona 1, donde está Parque Colón, donde tenemos varias acciones sucediendo, ¿verdad? Tenemos las calles, tenemos lugares transitados, inclusive pueden haber construcciones pequeñas, alguna remodelación que se puede estar haciendo, entonces para tener una idea de cuál es esta microescala. La escala intermedia, aquí pues ya estamos considerando de 100 metros a 0.5 kilómetros. Esta escala ya considera distritos residenciales, estacionamientos, también centros comerciales, inclusive estadios
o edificios de oficina. Entonces acá, pues como a nivel de ejemplo, pusimos el establecimiento Progreso, está también pues el estacionamiento. En la siguiente imagen podemos ver que está la Universidad de San Carlos, hay unas residencias alrededor, también acá hay transitadas, hay pequeños centros comerciales o plazas, entonces ya es para como que ver cómo poco a poco se va ampliando dicha escala. La escala de vecindario ya estamos hablando de 0.5 a 4 kilómetros de distancia. Esta escala ya se consideran subregiones urbanas homogéneas o también pues zonas suburbanas en cercanías a centros urbanos. Acá puse como ejemplo tal vez ya carretera El Salvador, que no estamos tanto en el área urbana, ya nos estamos saliendo un poquito. Pueden ser áreas suburbanas, son áreas de crecimiento, sin habiendo desarrollo. Entonces, tener una idea de cómo poco a poco pues vamos en ese lado de crecimiento. La escala urbana, que es de 4 a 50 kilómetros, esta ya es el área metropolitana. Aquí ya estamos haciendo mediciones dentro del área metropolitana, vemos varios factores. Aquí puse como ejemplo lo que es la calzada Roosevelt, vemos el tránsito vehicular, vemos que hay mucha demanda entre un uso mixto entre residencias, entre centros comerciales, y entonces en sí determinando cómo, digamos, vamos evolucionando a algo más urbano, algo donde sabemos que va a haber mucho más impacto. La escala regional, pues así como lo dice su nombre, ya son de 50 a 1000 kilómetros promedio. Se consideran áreas rurales o zonas escasamente pobladas. En este caso, pues puse como a nivel de ejemplo lo que es un área de Escuintla. Aquí vemos lo que es la Democracia y Mazahua. Vemos que no hay muchas poblaciones, hasta a ciertos kilómetros hay pues viviendas y es una dedicación a lo que sea algo más rural. Entonces ya son mediciones distintas, tal vez el impacto no va a ser tan fuerte como un área urbana o el área metropolitana, pero entonces se considera ya más extenso. Y por último, la escala nacional y global, así como lo dice su nombre, pues ya es mayor a 1000 kilómetros, esto ya son otro tipo de monitoreos. Pero en nuestro caso, pues nos hemos mantenido tanto en microescala, escala intermedia, dependiendo de la fuente de emisión a la que nosotros queremos medir. El siguiente criterio también muy importante determinar es la altura, es decir, en dónde va a estar colocado o a qué altura va a estar colocado en donde se va a estar percibiendo la medición. En este caso se le denomina el inlet. Como dice ahí, va la entrada real donde se extrae la muestra atmosférica, contemplando tanto los parámetros de calidad de aire y presión sonora, se determina una altura de 2 a 3.5 metros. Esto puede variar, ¿verdad? Hay tal vez algunas normativas, algunas guías que puede ser un poquito menos de altura o un poquito más, pero normalmente esta es la altura que nosotros utilizamos para tener pues un monitoreo exitoso. Es decir, el inlet va a estar de 2 a 3.5 metros del suelo. Por ende, los equipos que nosotros utilizamos pues cuentan con su kit de exteriores y estos pues tienen la posibilidad de ir cambiando la altura. Muy interesante ver cómo, digamos, tenemos que determinar que esto se encuentra dentro de este parámetro para realmente medir. No podemos colocar en el equipo directamente en el suelo porque ya la medición pues no sería la misma. El otro punto también muy importante a considerar es la distancia. ¿Qué tan distante tiene que estar el equipo de medición de la fuente de emisión? Es muy importante, si es un tema ambiental, lo que nosotros estamos considerando, no es un tema de OHS, de salud ocupacional, salud de los colaboradores, sino más que todo determinar el impacto ambiental, tenemos que tener cierta distancia, principalmente que haya un flujo de aire sin restricciones, es decir, no tengamos un obstáculo, hablemos de una pared, algún muro, algunos equipos, alguna infraestructura que nos vaya a limitar poder hacer la medición. Por ende decimos que esto esté lejos o se ubique lejos del obstáculo. Y como a nivel de ejemplo y tener una mayor claridad, si esta fuese la fuente de emisión y contamos con un obstáculo con una altura X, lo que nos recomiendan, si este fuera un muro, ¿verdad? Y midiera, digamos, 1 metro o 2 metros de altura, el equipo de medición debe colocarse
al doble de la altura de este obstáculo. Nuevamente, si fuera un muro de 2 metros, la distancia debería ser a 4 metros, con el objetivo de que ahí ya pues, se pueda percibir el sonido o el material particulado que se está generando. También pues tenemos que tomar en cuenta lo que son los árboles o los arbustos. Muy importante, ¿verdad? Que cuando nosotros hagamos la medición puede considerarse también un obstáculo los árboles o los arbustos para la medición. Para la fuente emisora, los árboles o los arbustos se consideran hasta cierto punto unas barreras vivas o barreras naturales, ya que ayudan también pues a reducir el impacto que se pueda generar. Entonces, en esta ocasión, como ejemplo 2, tomamos en cuenta que ya no es una distancia X la que tomamos de la fuente de emisión cuando tenemos unos árboles, sino esta debiese ser mayor a los 10 metros. ¿Por qué? Porque pues al final la altura de los árboles o los arbustos también no es que tengamos una altura homogénea, ¿verdad? Van a haber árboles más grandes, más pequeños, entonces se considera que se tenga una cierta distancia relativa para que el monitoreo pues, sea de forma eficiente. Por otro lado, pues también hay que tomar en cuenta que los árboles no es algo negativo, nunca podemos de ponerlo, digamos, frente a los árboles tampoco, sino al final, como les mencioné anteriormente, es que haya un flujo de aire sin restricción, que todo lo que vamos a percibir sea el óptimo. Como siguiente punto, tenemos lo que son los criterios de meteorología. Aquí consideramos factores tanto de lluvia, viento, humedad relativa, temperatura, e inclusive pues existen otros parámetros, pero estos creo que son los más impactantes para un monitoreo. Cuando hablamos nosotros de lluvia, esto es principalmente para los monitoreos de material particulado. Como sabremos, ¿verdad? Existen distintas medidas que se han ido implementando en los sectores que pueden generar material particulado y entre ellos está el tema de riego para poder mitigar el polvo. Si nosotros tenemos una calle de terracería en cualquier lugar, ¿verdad? Sabemos que al momento de regarlas, pues no van a existir emisiones atmosféricas o emisiones de material particulado. Y esto es como de forma natural lo que hace la lluvia, ¿verdad? Mitiga que existan emisiones atmosféricas, por lo cual pues es muy importante que al momento de hacer algún monitoreo, si se está tomando o se está realizando durante el tiempo o la época de invierno que tenemos nosotros de Guatemala, que son casi los 6 meses de lluvia, pues vamos a saber que los resultados de la medición pueden ser menores a lo que sería normalmente en cualquier otro momento del clima. En cuanto a la velocidad del viento y la dirección, también es súper importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque también los equipos de monitoreo debemos de determinar de dónde es que viene el viento, es decir, qué dirección y cuál es la velocidad. Ejemplo, si nosotros tenemos una fuente de emisión en un punto A y sabemos que el viento, la procedencia del viento es de norte a sur, si nosotros colocamos el monitoreo en la parte norte, sabemos que la percepción o la medición va a ser menor, ya que todo se está yendo para el sur, ¿verdad? El movimiento como tal va hacia el sur. Entonces es importante determinar dónde es que estamos colocando y tener esos factores para ver si realmente el impacto puede ser influenciado por el clima. En otras ocasiones también importante determinar, ¿verdad? Si nuestra actividad, nuestro proyecto, el que queremos nosotros hacer en la medición, tenemos colindancias, es decir, tenemos algún vecino, alguna residencia, y nosotros sí queremos hacer monitorear que el impacto o nuestras actividades, cuál sería el impacto que estaría generando hacia esta vecindad o hacia esta colindancia. No es que yo voy a colocar el equipo de monitoreo si el viento viene de norte a sur en la parte sur y la colindancia está del lado oeste. Entonces, es solo prácticamente saber hacia dónde es que se está moviendo el viento y dónde vamos a tener mayor impacto. Eso sería en cuanto a algunos criterios importantes a tomar en consideración para los monitoreos ambientales. Y ahora entramos a lo que van a ser las guías vigentes de comparación. Es muy importante mencionarles que a nivel nacional o a nivel de Guatemala, pues nosotros no contamos con algún acuerdo, algún reglamento específico
en cuanto a calidad de aire y ruido. ¿A qué me refiero? No se han generado, digamos, en lo que sería tal vez las aguas residuales, ¿verdad? Que contamos con el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Entonces, a nivel Guatemala, pues sí, vamos a hablar un poquito de esto, pero contamos tal vez con algunas guías, algunas normas técnicas guatemaltecas. Existe un acuerdo ministerial en el municipio de Guatemala relacionado al ruido, pero es específicamente para lo que es bocinas y sonido o ruido en movimiento. Es decir, esas bocinas que se colocan en las tiendas y están haciendo promocionales, o los vehículos que van haciendo cierta promoción, pues a ellos más específicamente este acuerdo gubernativo. No va relacionado directamente a las fuentes emitoras fijas. Entonces, como primer punto, pues tenemos las guías OMS, las de la Organización Mundial de la Salud. Pues estas son a nivel mundial, ¿verdad? Son normas internacionales y son documentos que nos dan ciertas referencias en cuanto a la contaminación atmosférica. Estas pues se pueden aplicar a distintas regiones, eso es lo importante, ¿verdad? Que al final se pueden aplicar a distintas regiones, no es específicamente a ciertas condiciones, por lo cual es en la que nosotros nos basamos. Ellos ahí nos indican, ¿verdad? Cuántos serían los parámetros máximos o los límites permisibles a la cual nos deberíamos nosotros de basar para monitoreos ya sea de 24 horas o pues con un tiempo menor. Nosotros nos basamos en lo que es 24 horas. Adelantándome un poquito, pues nosotros nos basamos en estas guías principalmente, o es mucho más común basarnos en estas guías, y pues nos indican que para el material particulado que habíamos hablado, que tenemos el PM10, son 150 microgramos por metro cúbico. Y en el caso del PM2.5 nos indican que el máximo es 75 microgramos por metro cúbico. Obviamente hay que mencionar que existen distintos objetivos durante o lo que indica esta guía OMS, pero como nosotros no tenemos algo por ley, pues nos basamos en algo que nos puede aportar. Y en cuanto a lo que es ruido, nos indica que para el sector industrial, que es que nosotros pertenecemos, o zonas industriales, el parámetro máximo permisible es de 70 decibeles por 24 horas. Adicional, pues también tenemos otro tipo de guías, que en este caso es la guía CFC, por sus siglas en inglés, que es la Corporación Financiera Internacional, que pertenece al Grupo del Banco Mundial. Estas guías también nos ayudan para temas de medio ambiente, de salud y seguridad, y estos también contienen los niveles de los indicadores de desempeño que generalmente se pueden alcanzar en las instalaciones nuevas o proyectos nuevos o proyectos en curso. La aplicación de estas guías al final se adapta a los peligros y los riesgos que establecen estos proyectos, y pues podernos comparar y tener ciertas evaluaciones en los resultados. También es importante mencionar que las guías IFC se basan también con lo que son las guías OMS, entonces estas están relacionadas una con la otra. En cuanto a las guías EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que también pueden ser utilizadas aquí en Guatemala, la única diferencia o el único comentario que hay que tomar en consideración es de que estas guías son específicas para los Estados Unidos. Y pues la situación, los factores que es Estados Unidos no es lo mismo con las condiciones que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces también hay que ser muy precavidos en utilizar estas guías y qué tanto nos conviene o en qué nos conviene utilizar las guías, porque no somos iguales, ¿verdad? Estados Unidos como Guatemala las condiciones son totalmente distintas, pero al final pues estas guías lo que desean o lo que realizan son investigaciones y estudian sus efectos, hacen publicaciones en cuanto a lo que son niveles de ruido, niveles de aire, pues en sí varios temas, nosotros estamos enfocando en estos dos. Y cuáles pueden ser las contaminaciones potenciales, cuáles pueden ser sus efectos, tanto para la salud como que para el ambiente. Entonces, va enfocado en esa línea. De ahí también contemplamos nosotros las normas ISO, las que son la Organización Internacional de Normalización o Estandarización. Estas normas ISO, pues al final nos ayudan también, son a nivel
internacional, como lo dice su nombre, en darnos ciertas directrices o ciertos parámetros en cuáles deberíamos contemplar los monitoreos. Dentro de estas, nosotros podemos también determinar temas de calibración, temas de verificación. Ya es algo que nos ayuda a poder tener monitoreos exitosos en cuanto al proceso de medición. Y pues también es muy importante que dentro de las normas ISO también se considera la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional, que esta es una norma que nos indica el tiempo de calibración. Ellos son los que también es importante que estén con esta certificación para que se pueda tener una calibración óptima y adecuada que sea aceptado a nivel mundial. Como les había mencionado, en Guatemala no contamos con ninguna ley o algún reglamento específico a nivel nacional de lo que sería material particulado o presión sonora, solo el Acuerdo Ministerial para Ruido Ambulante. Y en este caso, pues ya tenemos esta norma técnica, le llamamos nosotros, que acaba de surgir, ¿verdad? Que va relacionado principalmente al método de referencia para la determinación de material particulado PM10 en atmósfera. Es decir, no existe algo específico que contemple también el PM2.5, únicamente el PM10, y nuevamente, ¿verdad?, nos da ciertas directrices de qué tomar en consideración para los monitoreos, pero no es en sí, digamos, una ley o algún reglamento que nos rija a basarnos en ello. Entonces, también lo tomamos como referencia para nuestros monitoreos. Actualmente se está trabajando también una norma técnica o una COANOR relacionada a ruido. Esta, pues, la idea es poder poco a poco ir teniendo guías que se vayan acoplando a lo que es Guatemala y qué nos puede aplicar y qué no. Hablando pues en sí de las distintas guías, hay que también tomar en cuenta cuáles son los desafíos o que nos han presentado pues en temas de aplicación. El desafío que nosotros tenemos con las guías OMS, principalmente para ruido, como vimos desde el inicio del slide, ¿verdad? Que hay un rango de parámetros de ruido y estos pues decibeles pueden ir variando según los factores en los que se estén presentando y actividades puntuales. Primero que nada, pues la guía OMS fue creada en 1999, si nos damos cuenta, ya tiene más de, ¿qué sería? 20 años. Y la idea de haber creado esta guía fue elaborada principalmente para guiar los proyectos nuevos y su enfoque era más que todo preventivo. Si nosotros vemos dónde es que estamos a nivel o zona industrial, aquí es lo que les mencionaba, ¿verdad? El promedio que nosotros utilizamos por 24 horas es de 70 decibeles. Ya si se tiene pues a cierto rango o tiempos distintos, pues el rango o el promedio indicado va a variar. Pero hay que tomar en cuenta también cómo está la situación actual de Guatemala. Estos parámetros pues al final fueron asignados a una clasificación de suelo, es decir, del Plan de Ordenamiento Territorial, y sabemos cómo es Guatemala, sabemos principalmente cómo es el departamento de Guatemala con tanta variación. Es decir, si nos mencionamos un poco lo del POT, los rangos van desde G0 a G5, ¿verdad? Desde lo más rural, que es lo natural, hasta lo más urbano, que es lo núcleo. Y si vemos nosotros este mapa, pues al final la idea de haber tenido un POT es poder tener una herramienta para la gestión territorial municipal. Pero es muy complejo. Hay varios aspectos que se deben de considerar y que no han sido tomados de forma integral. Si nosotros vemos un punto rojo, el rango no es que se vaya viendo de G0 a G0, G1, G2, G3, G4, sino podemos tener una zona núcleo, un G5 al lado de un G0, y entonces esto también puede afectar, o si tenemos un G1 al lado de un G5, porque la zona núcleo que ya sabemos que va a ser el más impactante, ya es el núcleo como tal de donde pueden percibirse los impactos, mientras que los G de menor numeración
pues es un tema más homogéneo, los impactos van a ser mucho menores, entonces tener eso colindante uno con el otro, pues lo hace difícil o es un desafío de saber realmente cómo deben manejarse los impactos, tanto de ruido como material particulado. A nivel de ejemplo, ¿verdad? Tenemos este ejemplo simulado, hablamos, ¿verdad? En cuanto a lo que es ruido, tenemos la casa de Juan, que está aquí en el centro, ya vemos su terreno, es grande, que tenemos colindante, tenemos zonas residenciales, tenemos un club deportivo, pero también tenemos una industria X, ¿verdad? Esta industria está al lado de la casa y al lado de la industria también tenemos la calle principal y del otro lado de la calle tenemos más industrias. Entonces, ¿cómo determinamos el ruido? O el límite máximo de ruido que podemos nosotros estar generando. Al hacer una línea base, nuevamente a nivel simulado, nos indica las guías OMS que lo que debe de registrarse o el parámetro máximo que debería tener las residencias deben ser alrededor de 55 decibeles, mientras que la industria tenemos permisible tener 70 decibeles por 24 horas. Pero ¿qué estamos viendo acá? Inclusive la casa del señor pues está arriba de los 55 decibeles y ya las industrias pues mantienen ciertos parámetros, ya sea por debajo, por promedio, y la calle principal pues ya sabemos que va a estar tal vez arriba de los 70 decibeles por el transporte pesado o el tráfico pesado que incurre en ella. Entonces, a eso es lo que nosotros hablamos de la situación del POT o los desafíos del POT, porque podemos tener una industria al lado de una residencia o inclusive si la residencia estuvo antes y luego se coloca la industria o viceversa, en qué nos tendríamos que amparar, qué debiéramos hacer si los máximos permisibles son distintos. Entonces es algo que se debe trabajar en conjunto para realmente poder determinar que las actividades de lo que sea el ámbito no se van afectadas unas de las otras. Otro ejemplo, ¿verdad? Si nos damos ya aquí por la ciudad o por zona 10 donde tenemos NOEX, pues sabemos que NOEX se puede considerar un comercio. Tenemos alrededor apartamentos, residencias, pero inclusive también podemos tener una industria pequeña dentro de la ciudad. Entonces, todos estos temas pueden verse influidos, ¿verdad? O pueden verse afectados por cómo se debe de percibir el ruido. Entonces, es algo que se está platicando, se está conversando, o sea, debe tener un plan real de lo que es la situación en estas situaciones, ¿verdad? Porque no podemos nosotros regirnos a mantenernos en 55 decibeles cuando ya hay mayor industria y tenemos residencias al lado. Entonces, eso es lo que lo hace complejo y es algo que tenemos que buscar la manera de abordar. Ya entrando, ya dejando atrás lo que hemos platicado, tanto de qué es el material particulado, qué es la presión sonora, cómo lo medimos, en qué guías nos basamos, cuáles son estos factores o criterios que debemos tomar en consideración, algunos desafíos que nos hemos topado. Pues nosotros también a nivel progreso pues tenemos experiencias en cuanto a los monitoreos ambientales, que lo que hacemos, mencionarles un poquito, ¿verdad? Contamos con ya equipos tanto de material particulado como presión sonora y con ellos pues hemos tratado de ir abordando todas nuestras operaciones de distintas unidades de negocio con el objetivo de ir haciendo ya sea un levantamiento de una línea base, poder determinar cuál es los resultados de las mediciones que tenemos para determinar si existe ¿no? algún impacto significativo o alguna contaminación, tanto interna como externa, ir determinando todos estos factores, ¿verdad? ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿Hacia dónde es que están? ¿Cuáles son las colindancias de nuestros proyectos? Entonces, muy importante pues las mediciones como tal, seguirlas realizando. Estas mediciones, si nos damos cuenta, todos los proyectos, industrias o actividades, sabemos que pues al final nos rigen bajo un instrumento ambiental y dentro de estos instrumentos ambientales nos indican
que deben de hacerse monitoreos con cierta periodicidad, ya sea de forma anual, semestral, trimestral, qué parámetros serían importantes basarse en, y digamos la mayoría de instrumentos sí hacen mención a veces de las guías OMS. Nuevamente menciono, a nivel Guatemala no tenemos alguna ley o algún reglamento específico, entonces sí nos indican podernos basar ya sea en las guías OMS, en el Banco Mundial, en la EPA, etc. Entonces, por eso nosotros como Progreso, pues hemos estado realizando monitoreos, ya sea de forma preventiva, para estar haciendo el levantamiento de línea base, para ir determinando qué impactos o no están generando nuestras actividades. Y pues a nivel de ejemplo, este año, hay que tomar en cuenta que también este año fue un tema distinto, ¿verdad? El tema de la pandemia, cómo nos afectó, los encierros. Nosotros pues desde inicios de año hicimos una planificación para ir monitoreando distintas operaciones dentro de Progreso. La pandemia pues sí nos limitó un poquito a poder dar arranque desde inicios de año, entonces mientras fueron surgiendo ciertas restricciones nacionales y mientras iban liberando, pues en 2 meses intentamos abarcar ciertas operaciones, iniciando desde lo que fue el departamento de Guatemala hacia pues departamentos un poquito más lejos y haciendo monitoreos nuevamente de control y seguimiento. En total, pues realizamos 36 monitoreos de material particulado y 36 monitoreos de presión sonora. Y aquí pues es más que todo poderles mostrar los resultados de esos 36 puntos, guiándonos también, ¿verdad? Con los límites de la OMS. Para el PM2.5, el material particulado 2.5, resultaron de esta forma. Esto nos ayuda a determinar, ¿verdad? En las distintas operaciones, por qué o cuál fue la razón de un monitoreo de 24 horas, por qué estuvo arriba de el límite permisible. En esta ocasión, no hay que contemplar, digamos, si son factores externos o internos de la operación. Todo el proceso de instalación es muy importante también mencionar, ¿verdad? Porque es el tiempo que toma llegar a las áreas, instalar los equipos, la manipulación y la programación de los equipos para que realmente tengamos esos monitoreos. Comentarles un poquito también de nuestra experiencia que tuvimos. Hubo momentos donde dejábamos los equipos instalados 24 horas, regresábamos y puede haber sido que los equipos se quedaban sin batería, no logramos monitorear las 24 horas o no se hizo una calibración adecuada, entonces igual estuvo monitoreando pero no registró los datos reales, entonces sí tuvimos que hacer repeticiones de los monitoreos y creo que al final también es un tema de aprendizaje, que poco a poco vamos nosotros como compañeros del departamento sumándole, ¿verdad? Porque no es que haya alguien específico, sino nos apoyamos mutuamente, entonces son parte de los aprendizajes que hemos tenido para que realmente podamos obtener estos resultados. Adicional, ¿verdad? Vemos acá algunos puntos que sobresalen. Estos sabemos que han sido puntos que se tomaron como línea base, donde hay calles de terracería, contemplando también lo que es el transporte pesado, que pudo haber sido que afectara el resultado como tal. Eso es para lo que es PM2.5. La media, si nos damos cuenta, es ya de 36 microgramos por metro cúbico. Entonces, esto pues, sabemos que nos tratamos de implementar distintas estrategias, como les menciono, ¿verdad? Parte de estar haciendo esos monitoreos de control y seguimientos para determinar si nuestras operaciones están generando algún impacto o no. Y si en dado caso se encuentran por arriba, pues implementar acciones que mitiguen o reduzcan el impacto hacia la atmósfera. ¿Qué hemos hecho nosotros en cuanto a lo que es material particulado? Lo hemos enfocado mucho en, digamos, si son temas de equipos que pueden estar generando dentro del proceso productivo, que pueden estar generando emisiones, pues hablamos tanto de aislamiento de equipos, ¿verdad? Poderlos contener, colocación de filtros, que también ayudan a reducir los impactos de material particulado. En cuanto a caminos, a veces hablamos de riego de los caminos, limitar la velocidad, algo tan sencillo que tal vez no va directamente al proceso, sino
poder ponerles al transporte interno un límite de velocidad para que también el material no se esté levantando. Hablamos también de aspersión. Puede ser tanto en el proceso productivo, sabiendo que estamos manipulando material, ¿verdad? Al final esto, ver una manera de poder aspersar, colocando un tema de aspersión de agua para mitigar lo que hemos hablado, el tema de la lluvia, como esto también ayuda a reducir las emisiones, o aspersión también en ciertas áreas o caminos que sabemos que puede producirse mayor emisión. Y pues todo esto también es muy importante, que el agua que nosotros utilicemos para temas de riego, aspersión, pues sea un ciclo cerrado para que hagamos reuso del agua y seamos eficientes con los recursos naturales. Y por otro lado, pues también, como les mencioné anteriormente, que existen el tema de los árboles o los arbustos que funcionan como barreras vivas. No quiere decir que esto sea un 100% de reducción o mitigación, pero quiera que no, le suma. Y por otro lado, pues también aportamos de cierto punto en otros aspectos ambientales. Los resultados de material particulado PM10, de igual forma, ¿verdad? Vemos que también tuvo unos picos en cuanto a los límites de la OMS, nos indica que son 150 microgramos por metro cúbico, y la media que nosotros obtuvimos está en 39 microgramos por metro cúbico. Es muy similar al anterior, principalmente en estos 3 puntos finales, que estos eran más alineados a generar una línea base de medición en un área donde había terracería. Entonces, era antes de iniciar cualquier proyecto, poder tener una línea de cómo podría ser el impacto externo, no interno, sino externo, para prepararnos a hacer estrategias de reducción y mitigación. Entonces, eso es de nuestra gestión con este tipo de monitoreos. Los monitoreos de presión sonora, igual, ¿verdad? Como hicimos 36 puntos, a comparación, digamos, de lo anterior, que era material particulado, nuevamente, ¿verdad? Tuvimos las mismas situaciones en el cual al momento de ir afuera, colocar nuestros equipos, el kit exteriores, hay a veces que se nos olvidaba hacer la calibración previo a la medición o post calibración, entonces la siguiente medición podría haberse afectado, no se monitoreó las 24 horas o no registró datos. Entonces sí, eran temas de aprendizaje que hemos tenido en estos 2 meses que se hicieron los monitoreos, y ha ayudado también como que hasta cierto punto parte de una capacitación de cómo manipular y manejar los equipos. Dentro de los 36 puntos que se monitorearon, tenemos algunos picos altos por 24 horas, y nuevamente, ¿verdad? Esto es ir determinando qué es lo que sucedió ese día, ¿verdad? Porque puede ser que una operación ese día no estuvo operando y el ruido estuvo mucho más alto, lo cual puede haber sido afectado por un factor externo, o viceversa, la operación fue mucho más constante, entonces el ruido pudo haber superado esos 70 decibeles que nos permiten. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nosotros, al final, primero es conocer dónde se encuentra la operación, conocer sus colindancias, ya sea si está en un área urbana, un área rural, quiénes son los vecinos, si estamos también al lado de una carretera principal. Entonces también tomamos los criterios de dónde vamos a estar ubicando estos monitoreos para realmente percibir o medir el impacto de la operación como tal, y no estar midiendo los impactos externos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues también para ir mejorando las condiciones de nuestras operaciones, para ir mejorando en temas de mitigación y reducción del ruido. Pues primero que nada, en ciertas operaciones se han tenido que aislar los equipos, ¿verdad? Encerrar equipos para que el sonido no esté yéndose solo hacia el aire libre. Hablamos de horarios, ¿verdad? Que los horarios sean en horarios óptimos, horarios diurnos, evitar que en horarios nocturnos hayan operaciones fuertes, ¿verdad? Para no afectar a los vecinos o residencias. Prácticas tan sencillas como eliminar la bocina en horarios nocturnos si se diera el caso de tener que elaborar, principalmente, digamos, si va a haber algún movimiento de transporte, se ha hecho que se quite la bocina o el sonido de retroceso que conocemos muchos en los transportes pesados, que solo fuera un tema de iluminación. Entonces ahí pues también reducimos
este lado, instalación de silenciadores, muy importante. Esto pues lo vemos en varios transportes propios que hemos instalado silenciadores para el movimiento tanto interno como externo. Entonces nos ayuda a que el transporte no esté generando tanto ruido. Esto se hace también para los escapes de motores o en compresores. Nuevamente las barreras vivas que también nos ayudan hasta cierto porcentaje. Reubicar las fuentes de ruido, es decir, si sabemos que vamos a tener una salida de un ventilador o algún equipo que vaya a generar mayor ruido, enfocarlo que no vaya a estar direccionado hacia nuestros vecinos, que van a ser residencias, sino que esté direccionado a un punto donde el impacto no se va a percibir. Entonces, al final, pues ese tema de encapsulamientos, es temas de inversiones, temas de estrategia, y esto nos ayuda en cuanto a los monitoreos. También saber dónde estamos ubicando estos monitoreos para determinar si el impacto es interno o externo. Entonces, al final del monitoreo de lo que hicimos por 2 meses de los 36 puntos, la media que obtuvimos en decibeles LEQ, que era el que les había mencionado, que era casi que el promedio, se encuentra por debajo de los 70 decibeles, que es lo que nos permite las guías OMS, estando en 63.9. Adicional, pues también a lo que es el monitoreo, porque acá solo estamos presentando data, barras, gráficas de cómo es que estamos. También pues hemos trabajado en mapas, y estos mapas han sido han sido de un gran uso para determinar también cómo puede ser el impacto ya a nivel visual. Si nos damos cuenta, estamos utilizando una leyenda, ¿verdad? De cuánto es lo mínimo y lo máximo de los decibeles, dónde es que está nuestra operación, y pues con los equipos de monitoreo lo que hacemos es instalarlos en distintos puntos, nuevamente puede ser por 24 horas o por más tiempo, agarrar esta data y dentro de un programa, en este caso utilizamos un software llamado StonePlan, hacemos que corra esta información y pues que nos pueda generar estos mapas de ruido. Esto también se puede hacer con lo que es calidad de aire, ver temas de aspersión. Son simuladores que nos ayudan a determinar qué tanto impacto no podamos tener con los vecinos o con las colindancias, o si se está quedando solo internamente dentro de operación. En este caso, pues tomando como en referencia una industria A y una comunidad B, ver realmente o determinar cómo, si hay o no un impacto fuerte por ya sea la fase de construcción o operación de esta actividad. Y visualmente podemos ver que en el centro de la industria, donde se ubica la industria A, el sonido es mucho más fuerte. O sea, el color es mucho más fuerte, mientras nos vamos alejando, se va dispersando y se va reduciendo, dejando a la comunidad B pues con un impacto que no es mayor a lo que, o no sobrepasa los límites establecidos en las guías OMS. También lo hicimos en un proyecto que fue del año pasado. En este caso, pues recorrimos estos mapas en el software, tanto en la etapa de construcción como etapa de operación, para determinar cómo iba a evolucionar y si realmente qué tanto impacto tenía la etapa de construcción hacia sus vecinos. Aquí ya estamos hablando en un área urbana, digamos, ya en la ciudad, cómo las construcciones también pueden generar ciertos impactos. Si vemos, pues acá, digamos, está el proyecto Trasciende. Vemos un gran impacto en todo lo que es casi el color morado y azul, y cómo poco a poco se va dispersando a los distintos puntos, digamos, contemplando ciertos bloques de la ciudad. Cuando hicimos nuevamente el monitoreo ya en etapa de operación, pues vemos cómo esto se reduce. Ya no se ve ese color fuerte morado y azul, sino ya es mucho menor el tema del ruido. Entonces, esto es parte de lo que nos ayudan los equipos de monitoreo, o simular cómo puede ir variando en las distintas etapas, dónde tenemos nosotros que enfocarnos, qué estrategias tenemos de implementar, tomar en cuenta también los factores externos, ¿verdad? Puede ser que no sea 100% la contaminación interna, sino también podemos tener factores externos que influyan a estos resultados. Entonces es muy importante contar con todo el panorama. Ya llegando pues a las conclusiones,
puntos importantes que nos debemos de tomar en cuenta o llevarnos es para las mediciones como tal, el uso de nuevas tecnologías para el monitoreo de emisiones atmosféricas, ya sea en proyectos o en actividades o la fase que se encuentre, son objetivo para ser preventivas. O sea, las mediciones van a ayudar a prevenir o a tomar acciones ante cualquier situación en la que estemos. Puede ser que un día nuestras actividades estén generando una mayor contaminación y tenemos que hacer un paro, decir, no, momento, algo está mal, arreglarlo, o puede ser que sea un factor externo que esté influyendo, entonces tomarlo en consideración. Adicional, ¿verdad?, de la importancia de las mediciones, ya nos hace tomar decisiones estratégicas para la mitigación, reducción y compensación de estos impactos. Entonces, a pesar de que no exista una ley o algo que nos exija hacerlo cada cierto tiempo, nuestra periodicidad y nuestra planificación para hacer estas mediciones pues, nos va a ayudar a que nuestra gestión pues, sea de forma íntegra y adecuada. Nuevamente, las guías de referencias que nosotros tomamos no son legales, sino son más que todo guías o normativas en las cuales nosotros nos basamos. Hasta que no exista algo a nivel nacional, pues es lo único que podemos tener que nos ayuda a nosotros pues, a podernos comparar y monitorear. Y pues importantísimo también que el monitoreo ambiental, en nuestro caso es zonas industriales, en el caso de algunos de ustedes ya sea, puede ser otro tipo de sector, puede ser residencial, entonces estas guías les ayudan a ustedes a determinar contra qué parámetros se deberían de estar comparando y pues al final cumplir, ¿verdad? Cumplir con ello y buscar estrategias si en dado caso estamos sobresaliendo, estamos arriba de los límites en cuanto a ello. Y por último, pues también nuestras buenas prácticas, nosotros como empresa, pues todos estos monitoreos se alinean a nuestra política ambiental a nivel corporativo, ya que es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? De tenerla dentro de nuestra gestión diaria, poderla seguir implementando, seguir monitoreando, con el objetivo de también tener buena relación tanto interna como externa, principalmente con nuestra área de influencia. Nosotros, pues dentro de nuestra gestión ambiental, es muy importante que nuestros impactos no sean negativos, sino que hayan impactos positivos. Y si en dado caso ocurre un impacto negativo, pues tratar de mejorarlo y evitarlo principalmente. Entonces, es conocer estos factores externos, factores de influencia o las áreas de influencia donde nosotros estamos atendiendo nuestras actividades para que también nosotros podamos seguir cumpliendo y seguir pues con nuestras actividades sin ninguna queja, sin ningún paro o sin ningún roce con algún vecino, ¿verdad? Entonces esa es como la idea de nosotros de la importancia que a pesar de que no exista una ley, nosotros pues sí lo implementamos en nuestra gestión ambiental. Y pues con eso me quedo con lo que serían la importancia de los monitoreos ambientales y agradecerles a todos por su atención. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues con gusto, mucho gusto, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Michelle, por su presentación. Bueno, por favor a todos los invitamos, al igual que en todas las demás ocasiones, a que si tienen alguna duda o consulta, nos la puedan hacer llegar a través del chat para que podamos responder algunas en este tiempo que aún tenemos disponible y pues las que no, nosotros se las estaremos trasladando a Michelle para que se las puedan estar contestando por correo electrónico si no nos dieran tiempo de responderlas todas. Ok, aquí ya tenemos algunas. Irving Chuk nos menciona si se puede acceder a la presentación. Pues aparte de eso, nosotros estamos grabando la sesión, entonces va a estar disponible para que ustedes la puedan consultar también más adelante si ustedes tienen alguna duda sobre ello. Y ellos nos pregunta, Michelle, si ustedes tienen estudios ocupacionales. Sí, digamos dentro de la corporación existe el departamento de OHS y ellos son los que se encargan ya en realizar monitoreos puntuales relacionados a lo que es la salud y seguridad ocupacional. Como les mencioné en un inicio, esta presentación está enfocada más que todo en la gestión ambiental. Entonces,
ya es otro tema que debería tocarse, pero sí, nosotros como Cementos Progreso también tenemos la responsabilidad de pues tener esa salud, esos monitoreos en cuanto a nuestros colaboradores y pues poder implementar todas las estrategias de mitigación y reducción. Ok, perfecto, muchas gracias, Michelle. Cargil Moreno nos preguntaba qué sistema mencionó que se puede utilizar para realizar los mapas de ruido. Sí, con gusto. En nuestro caso utilizamos esta herramienta o este programa que se llama SoundPlan. Con gusto podemos brindarle mayor información, pues esto lo adquirimos, no es propio, sino es externo y pues ahí ya es una herramienta súper útil donde se van ingresando los datos y con el objetivo de que esto ya hace una simulación de cómo se puede ir haciendo estas aspersiones y viendo los distintos rangos, tanto para material particulado como para ruido. Ok, perfecto, gracias, Michelle. De Dora Elena Chan y Sebastián López, pues una felicitación, un excelente trabajo y presentación, la del día de hoy. Eric Barrios nos consulta, ¿qué pasa cuando es difícil cumplir con las distancias que mencionaba para evitar los obstáculos para la correcta medición? Por ejemplo, en algunas partes del área metropolitana, creería que es complicado cumplir con este requerimiento. Es correcto. Ahí pues ya son temas o criterios, ¿verdad? Que hay que considerar qué es lo que nosotros vamos a ¿cómo sería la palabra? A dejar o dejar pasar, por decirlo así, y tomar en cuenta lo que es también el flujo del viento, ¿verdad? Hablamos el tema del barlovento, digamos, si hay un obstáculo directamente de la fuente de medición, ya sea poderlo colocar muchísimo más alto, la altura, ¿verdad? Eso también es algo que nos puede ayudar, porque nosotros normalmente mencionamos que debe ser de 2 a 3.5 metros de altura donde se está apreciando la medición, pero si sabemos que vamos a tener un obstáculo muchísimo más grande, podemos considerar también pues poder monitorear tal vez en techos, que es en temas de áreas urbanas, que ahí es donde tal vez no nos vamos a poner directamente al suelo, al lado de una casa, o una vivienda, o un edificio, o un muro, sino tal vez poder ver la manera de colocarlo tal vez en áreas mucho más altas, que eso les puede ayudar muchísimo a poder percibir el impacto. Ok, perfecto, muchas gracias, Michelle. También nos comentaban si ustedes conocerán alguna referencia para partículas orgánicas o graneles, supongo yo, para almacenamiento de algún tipo de sustancias. Ernesto, solo tal vez si nos pudiera aclarar eso, o no sé, Michelle, si... Sí, digamos, en cuanto a emisiones atmosféricas, existen varios, digamos, tal vez parámetros a contemplar. En este caso le enfocamos en lo que fue material particulado. No sé si se está refiriendo también a gases. Esos son otro tipo de emisiones atmosféricas que se generan y pues se utilizan otro tipo de equipos. Esto era específicamente para material particulado, pero existen equipos donde ya monitorean lo que son gases. No sé si iba alineado a esa la pregunta, pues espero haberle podido responder. Ok, muchas gracias, Michelle. Sebastián López, un saludo, Sebastián, nos mencionaba si también se puede revisar el tema de más unidades de contaminación atmosférica en temas de fuentes fijas puntuales. Y en cuanto a ruido, excelente tema de los mapas de ruido. Sin embargo, creo que se pueden revisar también los límites y colindancias, al igual que la red de monitoreo tipo grid. Sí, muchas gracias, Sebastián, por el comentario. Eh, Fátima Carredano nos pregunta, ¿los monitoreos los hacen tanto en la sede que tienen en El Progreso como en la zona 6 de la ciudad? Sí, como vieron, a inicios donde había colocado la cantidad de puntos que se habían monitoreado y el tiempo que estuvimos monitoreando, habían dos mapas. Les mencioné que estaba el Departamento de Guatemala y a nivel nacional. Sí hemos estado monitoreando distintas unidades, no solo las de Cementos Progreso, sino hablamos también de las de Mixto Listo, Agreca, inclusive Sacos del Atlántico, o sea, las unidades al final que están dentro del Grupo Progreso. Entonces sí monitoreamos pues todas las operaciones, ya sea de forma interna o forma externa. Es decir, no solo nosotros con nuestros equipos, sino también subcontratarlo con laboratorios externos. Ok, perfecto, muchas gracias, Michelle. Francisco Mejía nos comentaba si sería válido realizar mediciones de decibeles de ruido, en este caso en las áreas de trabajo, mediante aplicaciones de celulares, para tenerlo como una referencia. Sí, en tema, eso es más asociado a lo que sería tal vez OHS o si fuera un tema también ambiental.
El problema, digamos, de estos o aplicaciones dentro de los celulares es el dato específico, ¿verdad? ¿Qué tan detallista o no puede ser estos equipos? Digamos, un celular nos puede monitorear, ¿verdad? Nos puede indicar cuántos son los decibeles que tenemos, pero ya estos equipos en los que nosotros mencionamos ya son específicos y nos van a dar datos un poco más reales. Esa es la única diferencia. El otro pueden ser de algún tema general, algunos promedios, pero no serían datos ya reales y pues que al final también estén avalados o que tengan esa certificación que nos diga que los datos son confiables. Ok, sí, solo tal vez como un comentario adicional. En el caso de los equipos que se utilizan normalmente son micrófonos clase 2, que son sonómetros integradores. Entonces, el micrófono de un celular posiblemente no tenga esas características. Entonces, le va a dar una idea de cómo está el nivel de ruido, pero no va a ser, como bien dice Michelle, un dato certero que usted pueda utilizar. Gustavo Pineda nos menciona, ¿cuál es el alcance de los equipos para poder percibir los niveles de presión sonora? El alcance sí varía. Puede ser desde lo más mínimo a 30 decibeles, como vimos en el rango, ¿verdad? Que es algo solo platicando. Y pues ya llega a rangos muchísimo más altos. Si no estoy mal, en los que nosotros utilizamos, puede llegar hasta 120 decibeles. Pero les mentiría, eso sí tendría que yo tenérselos que buscar e indicárselos. Ok, perfecto, muchas gracias, Michelle. Bueno, si alguien tiene alguna consulta adicional, todavía tenemos algunos minutos para poder resolverla. Y pues aprovechando este pequeño paréntesis de tiempo, por si alguien tiene alguna duda más que desee redactar, los invitamos a las demás actividades que vamos a estar teniendo en conjunto con los socios del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Agradecemos enormemente a Cementos Progreso, en especial a Michelle por su participación también el día de hoy, por compartir este tiempo con nosotros. Una excelente presentación. Y María André nos consulta dónde se encuentra la grabación. Nosotros los vamos a estar subiendo a un canal de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a ellas y que si en dado caso necesitan volver a consultarlas, que ustedes las tengan a la mano. Evelyn Sumalé nos pregunta, ¿el Ministerio de Ambiente le da prioridad a alguna guía en específico? Depende. Entiendo que se han tal vez enfocado en OMS, lo hemos visto en varios instrumentos ambientales que nosotros tenemos bajo nuestro cargo, pero habría que hacer la notificación directamente con ellos. Menciono, el Ministerio de Ambiente no ha emitido ninguna ley, ningún reglamento que se apega a este lado, digamos, de monitoreos ambientales o parámetros ambientales, entonces hay veces que solo dice basarse en guías, basarse en normas, a veces nos piden que sea bajo la EPA o la OMS. Entonces, dependiendo también del criterio del consultor o de la persona que también revisa los instrumentos ambientales. Pero habría que hacer la aclaración directamente. Entiendo yo que no existe algo específico. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Michelle. Creo que contestamos a todas las preguntas que pudieron haber surgido en esta hora y media. Pues nuevamente un agradecimiento especial por compartir su tiempo, por compartir su conocimiento y a todo el equipo también de Cementos Progreso por apoyarnos continuamente en este tipo de iniciativas que tenemos constantemente para poder apoyar a la mayor cantidad de industrias y personas posibles a capacitarse pues de una manera continua también. Entonces, agradecemos a todos su participación y pues esperamos verlos en las próximas jornadas que vamos a estar teniendo disponibles. Los invitamos de una vez a la jornada técnica que tenemos este próximo viernes sobre tratamiento de aguas residuales y el reglamento de aguas residuales y a los otros talleres que pues más adelante estaremos anunciando. Nuevamente muchas gracias, Michelle, gracias a todos y pues con esto cerramos el día de hoy. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Feliz tarde.